aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos acá con gozo, con alegría de compartir la gloriosa palabra de nuestro buen Dios, que es para edificación de todo su cuerpo. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo precioso de ministración de la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra conforme a tu voluntad, para agradarte a ti primeramente, para que lo hagamos cumplidamente conforme a tu voluntad, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual sale de tu corazón, para bendición y edificación de tu pueblo. Muchas gracias, mi Dios, por todos los que hoy están en sintonía de Libertador. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por lo que tú vas a hacer por la palabra. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Hermanos amados, qué bendición que tengamos en esta hora una palabra profética que vino a través de un sueño que recibió un hermano, nuestro hermano César Porres. Recibió un sueño y Dios nos da esta palabra exhortativa en los tiempos que estamos viviendo. Como siempre, está escrita la palabra para que usted pueda retenerla en su corazón, y yo la voy a declarar, pero sobre todo, dele libertad al Espíritu para que esta palabra nos esté apercibiendo de los peligros que están por venir. Amén. Levante su mano al cielo y diga conmigo, sígame por favor en esta hora. Así dice el Espíritu de la profecía. Escrito está: en los últimos tiempos los ancianos soñarán sueños, por los cuales serán apercibidos mis escogidos. Hoy les digo, amados míos, viene sobre la tierra tiempo de persecución, escasez y hambre, y hasta la muerte asolará. Pero no teman, mis amados, yo seré el guardador de los que me buscan en espíritu y en verdad, así dice el Señor. Por favor, levante sus manos. Padre, yo declaro, mi Dios, que tú estás hablando a tiempo y fuera de tiempo, para que nos preparemos, porque los tiempos que estamos viviendo son malos, y la iglesia no debe dormirse, ni siquiera cabecear, Señor. Tenemos que estar sobrios y viviendo piadosa y justamente para la gloria de tu nombre. Señor, que seamos en todo tiempo avisados por ti, Señor, para que estemos preparados, para que en los tiempos malos no nos asolen, sino tu presencia nos va a guardar en todo tiempo, esperando la venida tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, de esta manera nosotros ministramos los dones para que sea en una forma ordenada y clara, y agradecidos con Dios que están fluyendo los dones. Hoy, dejando que la palabra nos siga edificando, y vamos a compartir un tema que hemos titulado la administración de nuestro buen hablar. Diga usted conmigo: el Espíritu Santo quiere ministrarme para que tenga un buen hablar conforme a la voluntad de mi Dios. Amén. Y es que verdaderamente, mis amados hermanos, quiero decirles con todo mi corazón que un cristiano que se está dejando adiestrar, ministrar por el Espíritu Santo, es un cristiano que va a tener cada día menos palabra ociosa, no le va a dar cabida a malos pensamientos, no va a permitir que su tesoro que está aquí en el corazón sea contaminado con cualquier cosa que sea basura, sino que tiene que estar cuidando de atesorar en su corazón las verdades eternas, para que por medio de estas verdades eternas su hablar sea diferente. Amén. Mire, hay verdades maravillosas que uno tiene que dejar que el Espíritu Santo lo sumerja para poder entender y comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no me canso de decir, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un cambio de vida para que cada día seamos semejantes a aquel que nos rescató. Amén.
Para empezar, yo quiero que usted apunte y ahí le va a aparecer en pantalla. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 al 11. Y por favor, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en este momento. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso número 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción de la palabra nos va a permitir, por el Espíritu, ser preparados para poder digerir lo que el Señor quiere. Dios requiere de nosotros que seamos diligentes, que seamos siervos aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Eso está escrito. Y entonces es importante depender del Espíritu Santo para aplicarnos con toda diligencia, para ser aprobados día a día. Y parte de la aprobación que vamos a tener de parte de Dios es por la forma que vamos a hablar. Por eso es importante que usted deje que el Espíritu Santo nos ministre, porque la palabra nos dice en forma clara que todos los hijos hemos recibido más de un don para ministrarlo a los demás. Hermanos, nadie puede decir soy hijo de Dios y no reconocer que Dios ha dado un don. Porque escrito está que toda dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces, que no tiene ninguna mudanza ni sombra de variación. Usted ha recibido un don. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo declaro que como hijo de Dios he recibido dones de parte del Espíritu Santo. Hemos recibido diferentes dones. Por eso es bien importante que usted pueda digerirlo espiritualmente, que no hay ningún hijo de Dios que diga no tengo ningún don. Esa es una de las mentiras que tenemos que reprender de nuestro actuar diario, porque ningún cristiano va a decir que es hijo de Dios y no tiene ningún don. Tenemos dones diferentes. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser apóstoles, pero todos estamos llamados a ser santos. Y para ser santos, porque el Señor viene por una iglesia santa, y para ser santos tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo para vivir una vida consagrada y en santidad delante de Dios. Por eso tenemos que dejar que el Señor nos ministre, porque escrito está, porque cada uno, dice, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, si viene Pedro, si viene Juan, si viene María, si viene, póngale su nombre, viene a leer la palabra, y cuando lee, cada uno según el don que ha recibido. Y entonces el hijo está leyendo lo que el Padre dice, cada uno según el don que ha recibido un don. Yo he recibido un don y hoy lo estoy ministrando a ustedes como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y entonces, hermanos, yo quiero que usted le dé libertad al Espíritu, porque usted está siendo introducido a esa dimensión maravillosa de que usted forma parte, como hijo de Dios, de los administradores de la multiforme gracia de Dios por el don que usted tenga. Amén. Fíjese que en el mover pastoral que el Señor me ha permitido tener, he visto mucha gente, hermano, que se jacta que tiene dones y a veces ni los tiene, sino quiere tener un concepto más alto de sí mismo de lo que debería tener. Y hay otros que se pasan, hermanos, de tímidos, o se pasan de humildes, si yo pudiera llamarlo así, hermanos, que dicen, no, yo no tengo ningún don, y a veces tienen dones maravillosos, un don de servicio, un don de amor, de liberalidad. Todos tenemos dones. Pero hay unos que se pasan y otros que piensan que no tienen ningún don. Y el Espíritu Santo quiere hablarnos, porque todos tenemos un don y estamos llamados a ministrarlo a los demás para la edificación de todo el cuerpo. Pero bien importante que la palabra lo califica a usted como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Amados, la iglesia, cuando cree esto, la iglesia va a ser fortalecida, la iglesia va a tener una apertura preciosa, porque va a estar formada por buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y entonces esa dimensión nos va a deparar muchas cosas bien importantes en nuestro buen hablar, porque un buen administrador está siendo ministrado
entrenado, capacitado por el Espíritu Santo, y entonces toda su manera de hablar va a ser conforme a la multiforme gracia de Dios, porque, hermanos, yo tengo una buena noticia: usted, su hablar es un don de Dios. La manera como usted va a aprender a bendecir, cómo va a aprender a desatar, va a atar lo malo, no va a atar lo bueno, va a desatar lo bueno y va a desatar bendición. Y entonces, hermanos, todos nos pasamos a formar parte de un grupo de buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo también lo enfoca de una manera preciosa, de una manera bien especial, y lo escribió él en 1 Corintios capítulo 4, verso número 12, con una sabiduría del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra, hermanos, es una exhortación preciosa, 1 Corintios 4, del 1 al 2, amén. Entonces, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por eso qué importante es que usted le dé libertad al Espíritu para darse cuenta de qué manera el Señor quiere ubicarlo a usted como buen administrador de Cristo. Amén. Como buen servidor de Cristo y buen administrador de los misterios de Dios. Entonces déjeme explicarle esto. Entonces, un servidor de Cristo es un buen administrador de los misterios de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, como nacidos de nuevo, cuando nos estamos aplicando a la capacitación del Espíritu Santo, nos lleva a recibir revelación de los misterios de Dios. Entonces nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder va a ser totalmente diferente a lo que se hacía en el mundo. Se va a notar, nos va a interesar hablar de los misterios de Dios. Amén. Entonces, dándole esa libertad al Espíritu, hermanos, las palabras que Dios provee para nosotros son palabras que tienen que traer bendición, que tienen que traer una palabra que va a desatar la vida de muchas personas, una palabra, por así decirle, una palabra que va a motivar, una palabra que va a habilitar, una palabra que va a levantar al débil, al pequeño de la fe, lo va a animar. Mis queridos hermanos, esto es lo que necesita la iglesia, que nosotros como buenos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, se nos vea en nosotros, en la manera que procedemos y hablamos, que la palabra que sale de nuestra boca es espíritu, es vida. Es una palabra no contrario al reino. Todas las palabras tienen espíritu, pero la palabra de los servidores de Cristo y los administradores de los misterios de Dios lleva espíritu y lleva vida. En cambio, hay personas que están con su corazón entenebrecido. Las palabras que son espíritu para ellos lleva muerte, lleva atadura, lleva maldición. En cambio, la suya no tiene que ser así. Amén, ¿me estoy explicando? Bueno, entonces la palabra, ahora yo le traigo esta palabra preciosa para que usted pueda darse cuenta en el privilegio que tenemos en la administración de nuestro buen hablar por el Espíritu Santo. Hoy hay una administración del buen hablar por obra del Espíritu Santo, porque todo es obra del Espíritu Santo. Todo se lo debemos a la ayuda que nos da el Espíritu Santo, y Él nos quiere ministrar para que tengamos un buen hablar. Colosenses capítulo 4. Verso número 6, aquí voy a utilizar la versión Las Américas, porque me gustó porque habla de la palabra conversación. Dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, dice nuestra conversación. Y esta conversación puede ser coloquial entre los miembros de la iglesia, entre los miembros de un equipo de servicio, pero también dentro de nuestra propia familia, también con nuestros propios compañeros de trabajo, también con nuestros propios compañeros de estudios, en cualquier lugar. Nuestra conversación sea siempre con gracia. Amén. Con gracia. ¿Por qué? Porque usted depende de la gracia. Por eso dice la Escritura, por eso es bien importante dejarse guiar por el Espíritu. Dice que nosotros de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Hermano, esto no está escrito para que solo se sepa de memoria, sino la Biblia nos dice claramente que usted y yo podemos tomar de la plenitud de Cristo gracia sobre gracia.
Amados hermanos, nuestras vidas no van a ser vidas religiosas de fariseos, que sepamos la palabra y no se note en nuestro vivir y no se note en nuestro hablar. Por eso el buen ministrar en nuestra forma de hablar depende del Espíritu Santo. Y entonces cuando nuestra conversación siempre tiene que ser con gracia, porque no vamos a hablar de nuestra propia carne, vamos a hablar de la obra interna que se está recreando por el Espíritu Santo, lo que el Señor empezó. Por eso escrito está que por vuestra comunión en el Evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay una obra que Él empezó, y esta obra no es convertir a un hombre en religioso, esta obra es transformar a un hombre conforme a lo que vivió Cristo aquí en la tierra. Por eso escrito está que nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Entonces, la conversación de un hombre cristiano debe ser siempre con gracia. Su palabra debe ser sazonada como con sal. O sea, tiene que darle un sabor espiritual, tiene que darle un sabor a Cristo, tiene que darle un sabor a celestial, tiene que darle un sabor, hermano, no solamente tener el hablar religioso que tiene, Dios le bendiga, estoy para bendecirle, bendecido para bendecir. Eso es fácil decirlo, hermano. La buena conversación siempre con gracia y sazonada como con sal va a ser en el momento que alguien lo quiera sacar de sus casillas, alguien lo quiera desestabilizar emocionalmente, alguien le puede increpar algo en una forma grosera, grotesca, en una manera abusiva. Y entonces usted va a manifestar una conversación con gracia sazonada con sal. Usted no va a contestar igual. Por eso, dele oportunidad al Espíritu Santo para ver cómo se comporta cuando alguien le puede contestar no como que usted quisiera. Por eso, mire, hermano amado, nos damos cuenta que necesitamos depender del Espíritu Santo, tener ese dominio propio para no darle lugar a la carne, porque ninguno de nosotros como cristianos está llamado a darle lugar a la carne. Estamos llamados a darle lugar al Espíritu Santo, porque usted y yo estamos llamados a ser buenos servidores de Cristo, administradores de los misterios. Amén. De ser, hermanos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces nuestro hablar tiene que ser en forma diferente. Amados hermanos, el hablar o el escribir, el comentar, debe ser conforme a lo que el Señor dice. Amén. Para que nosotros podamos darle lugar al Espíritu Santo y nos ayude. Mire, todo es una obra del Espíritu Santo. Yo le voy a dar varios versos en esta hora porque es importante. Voy a predicar como 3 temas de la buena administración, del buen hablar de nosotros, porque es importante, hermanos, porque la Biblia dice que se nos tomará en cuenta toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Por eso es importante, es urgente ponernos a cuentas del Señor, con el Señor, para que podamos nosotros evidenciar en nuestro actuar que verdaderamente estamos dándole oportunidad al Espíritu Santo. El Señor, preparando a sus discípulos en varios versos, mire lo que dice el Señor. Por eso es bien importante. El tema de mañana va a ser vital para que usted me pueda entender lo que estoy hablando. Lucas capítulo 12, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Amén. Yo estoy sacando este texto del contexto porque aquí habla cuando los discípulos pueden ser llevados a los concilios, puedan ser llevados con las autoridades. Amén. Excelente. Pero ¿qué hay de cierto que cuando usted sea increpado por una persona de una manera inadecuada, que pueda tener una situación con un vecino, que pueda tener una situación con un compañero de trabajo o en el lugar de estudios, el Espíritu Santo nos va a enseñar en ese momento lo que tenemos que decir? Entonces estamos dándole oportunidad al Espíritu Santo que cumpla su obra en nosotros de ayudador, su obra en nosotros como el que nos va a guiar a la verdad. Él es el que va a decir: no contestes, quédate callado.
querido hermano, en la manera como usted va a operar en medio de su casa. Querida hermana, cómo usted va a responder en un momento determinado con su esposo, con sus hijos. Hermanos, eso nos va a evitar una serie de situaciones y confrontaciones en nuestro diario vivir. Porque dice la palabra, el Espíritu Santo nos enseñará en ese momento lo que hay que decir. En todo lugar, en todo momento, el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Hermanos, esta es una realidad preciosa y maravillosa para la vida de nosotros como cristianos. Por eso, en estos tiempos, perdone que yo se lo diga, hermano, pero mire, yo anhelo los toques de queda del domingo. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba más disciplinado para escuchar la palabra. Usted me puede decir, pero lo escuchó después. Bueno, gloria a Dios, espero en Dios que sí. Pero es que, hermano, en este retiro de no sé cuántos días llevamos, 144 días, ¿no? 143 días llevamos de retiro. Hermano, suficiente para darnos tiempo para hacer muchas cosas en el reino. Pero yo quiero dejarlo con una exhortación. Deje que el Espíritu Santo le enseñe en el momento oportuno qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hablar o qué tiene que hacer si se queda callado o habla, ¿verdad? Entonces, bien importante, una cita más o menos parecida, Mateo capítulo 10, verso 20, nueva traducción viviente, dice, pues no serán ustedes los que hablen, ese en otro texto paralelo, pero no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Mire qué tremendo. Dice, no serán ustedes los que hablen. Entonces, dele lugar al Espíritu Santo porque Él quiere hablar por medio de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces yo le digo siempre, cuando yo le enseño a alguien a predicar, no se preocupe. Si usted está nervioso es normal, cuando usted va a predicar por primera vez es normal porque usted piensa que usted lo va a hacer, pero cuando el Espíritu Santo usted le da el lugar, no se preocupe porque Él es el que va a hablar en lugar suyo. Amén, amén. Entonces, verdades maravillosas, porque recuerde que escrito está, que dice la palabra, que cuando nosotros le decimos a alguien que se arrepienta, que proceda a ese arrepentimiento, es como que Dios mismo estuviese rogando por medio de nosotros, reconcíliense. Amén. Entonces es importante darle lugar a la palabra, porque dice en forma clara que el Espíritu de su Padre es el que hablará por medio de nosotros. Puede levantar su mano y decir conmigo, escrito está que el Espíritu del Padre hablará por medio mío. Amén, qué tremendo privilegio, ¿verdad? Eso está escrito, mi amado hermano, eso es palabra de Dios, esta es la verdad del Evangelio. Por eso cuando un hijo de Dios o que dice que es hijo de Dios está hablando en forma inapropiada, está contando chistes que no debería de contar, está haciendo, o mejor dicho, está hablando y está haciendo quedar mal al Padre, porque un hijo de Dios no habla así. El Hijo de Dios habla dándole lugar al Espíritu del Padre para que hable por medio de eso. Amén. En todo lugar, perdone, no va a pensar que soy cuadradote, pero así es, mi hermano. Lucas capítulo 21, verso 15, siempre en la nueva traducción viviente. Mire lo que dice entonces. Él nos va a enseñar lo que tenemos que decir. Él va a hablar por medio de nosotros. Y aquí dice, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Mire qué tremenda verdad. Dice la palabra, Él nos va a dar, el Espíritu Santo nos va a dar las palabras apropiadas y con tal sabiduría que ninguno de nuestros adversarios podrá respondernos o refutarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseñará, Él hablará por medio de nosotros y vendrán las palabras, hermanos, llenas de sabiduría, palabras apropiadas. Amén. Nosotros solo estamos facilitando en nuestra obediencia y en nuestra fe que así será para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hermanos, ante esta situación, vemos que tarde o temprano tendremos la prueba, tendremos la oportunidad de darle lugar al Espíritu Santo. Empiece en su casa. Si usted es hijo, empiece
a tener un cambio en su manera de hablar, que su palabra sea llena de gracia, sazonada con sal para responder a sus padres, para responder a sus hermanos. Hermanos, nuestra casa es nuestro taller de preparación. Mi querida hermana, aprenda a ponerlo por obra cuando hable con sus hijos y cuando hable con su esposo. Nosotros los esposos tenemos que aprender para hablar con nuestros hijos y con nuestro cónyuge. Amén. Es bien importante darle lugar a la palabra. Y para ir finalizando, yo quiero hablarles en un momento determinado. Se recuerda cuando se eligieron los diáconos para ir a atender las mesas. Yo les he hablado en varias oportunidades de Esteban, ese joven diácono que fue escogido porque en él estaba el Espíritu Santo lleno de sabiduría, de buen testimonio y de sabiduría, buen testimonio y poder, ¿verdad? Amén. Y entonces dice la palabra en Hechos capítulo 6, verso 10, dice la palabra: ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ya había tendido las mesas Esteban y se iba, hermano, a predicar de Cristo, y hablaba con tal sabiduría, hablaba con poder, porque el Señor le enseñaba, ponía las palabras en ese preciso momento, y el Espíritu hablaba por medio de él. Hermano, nadie podía refutarlo, nadie podía hacerle frente, porque la sabiduría estaba fluyendo y con el poder del Espíritu Santo hablaba Esteban. Y entonces esa gente enardecía, y fue tal su torpeza, fue tal la incapacidad de ellos de poder tener argumentos de palabra, sino se confabularon en contra de él y lo empezaron a apedrear y lo mataron. Usted dirá, entonces no vale la pena. No, hermano, vale la pena, porque mientras él estaba siendo apedreado, él demostró que la obra que el Señor había hecho era una obra maravillosa, porque tuvo el privilegio de repetir en alguna manera las mismas palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz cuando estaba siendo castigado por el pecado de todos nosotros. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, lleno de sabiduría, cuando lo empezaron a apedrear porque nadie podía hacerle frente a la sabiduría que fluía en su forma de hablar, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y hermano, dice la palabra que él levantó su vista al cielo y se le proyectó en una manera maravillosa, y él pudo ver al Cordero sentado, poniéndose de pie a la par del trono, y vio el cielo abierto y vio al Cordero inmolado allá en gloria, allá en el reino. Lo vio, hermano, en toda su plenitud. ¿Cómo no iba a estar él satisfecho? Aun cuando terrenalmente estaba perdiendo su vida, él estaba teniendo el privilegio de ver al Cordero en gloria. Amén. Entonces ese es el privilegio que tenemos nosotros los hijos de Dios, que hoy el Espíritu Santo quiere ministrar nuestro buen hablar, hermanos. Quiere cambiarnos, quiere que seamos hombres y mujeres llenos de sabiduría, llenos del poder del Espíritu Santo para ser totalmente diferentes. Por eso es vital para la vida de nosotros, hermanos, darle lugar al Espíritu Santo. Que nuestro hablar sea ese hablar lleno de gracia y con palabra sazonada con sal. Amén. Eso es la verdad maravillosa del Evangelio. Mis hermanos, démosle lugar al Espíritu Santo, démosle lugar a la administración que Él quiere darnos en todo tiempo. Por eso yo le invito en esta hora que usted pueda decirle al Señor: yo necesito ser fiel administrador de esa gracia de Dios para hablar conforme a las palabras que Él da. Yo no quiero ser un ministro de letra muerta, yo quiero ser un ministro del Espíritu Santo. Yo quiero creer que hoy el Espíritu Santo tuvo una administración preciosa para que yo tenga un buen hablar con mi prójimo. Por eso es bien importante que usted pueda creer que ha recibido un don de parte de Dios, y usted lo tendrá que utilizar como buen administrador de la multiforme gracia de Dios para hablar conforme a las palabras que Él da. Amén. Por favor, póngase de pie ahí donde está. Y yo no sé cómo ha sido su hablar, pero el Espíritu Santo lo conoce. Que su hablar sea conforme a la multiforme sabiduría de Dios.
Por eso levante sus manos al cielo. Padre, yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús la vida de mis hermanos que con fe, con obediencia, con humildad están recibiendo esta administración para que tengan un nuevo hablar, un despertar de bendición, para que sean hombres y mujeres llenos de sabiduría, del poder tuyo, Espíritu Santo, porque tú les vas a enseñar y tú vas a poner las palabras en su boca. Tú los vas a hacer, Señor, merecedores de ser administradores de la multiforme sabiduría de Dios para hablar conforme a las palabras que tú das. Padre, en el nombre bendito de Cristo, yo declaro esa bendición en la vida de mis hermanos. Yo declaro vidas transformadas, vidas, Señor, habilitadas para ser testimonio para la gloria de tu nombre. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias por cada palabra que estás poniendo, Señor, porque hoy estamos recapacitando de que ya no debemos de hablar como hablábamos antes. Hoy seremos transformados. Por favor, levante su mano y Dios esté conmigo. Hoy declaro que el Espíritu Santo me está ministrando para que tenga un buen hablar conforme a las palabras que Él me va a dar, porque Él quiere ayudarme a ser un hombre, una mujer diferente. Gracias, Espíritu Santo, por la ayuda que tú me darás en todo tiempo. Aleluya. Gracias, Padre, por las personas que hicieron esta oración de fe, declarando, mi Dios, que tendremos una vida diferente. Y ahora, por favor, si usted tiene en su corazón depositar sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias, o hacerlas llegar aquí a la iglesia, por favor, tome su ofrenda, tome sus diezmos. Yo quiero orar por esas ofrendas. Padre, en el nombre bendito de Cristo, te agradezco, mi Dios, por cada ofrenda, por cada diezmo, por cada primicia. Yo declaro la bendición y declaro que son consagrados, Señor. Son, Señor, hoy entregados con amor, con liberalidad y con fe a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, mis amados hermanos. Les doy un abrazo fraternal y recuerde darle clic a la página de Libertador en Facebook y síganos también. Dele un clic, un me gusta al canal de YouTube El Libertador. Que Dios les bendiga y multiplique la bendición con sus amistades, con sus contactos. En el nombre de Cristo, que así sea. Que Dios les bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión.